Buen día. Nosotros somos el equipo número 3, formado por Rosa Silva, Miriam Patricia y Sánchez Medina Juan Antonio, y les presentaremos el tema de las vías de las pentosas fosfato. El tema de las vías de las pentosas fosfato es muy importante para la comprensión del metabolismo, ya que esta es una ruta metabólica mediante la cual se utilizará glucosa para generar principalmente dos cosas: el NADPH y la ribosa. Las siglas hacen referencia a la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato más un hidrogenión. Es así que sería la forma reducida del NADP. Para empezar, veamos algunas generalidades. ¿Dónde se produce la ruta de las pentosas fosfato? Se produce principalmente en el citosol de las células, es decir, en la parte soluble del citoplasma. ¿Cuáles son los órganos donde se produce? Principalmente en el tejido adiposo, en los glóbulos rojos, en el hígado y en la corteza suprarrenal. ¿Se utiliza ATP? No se va a utilizar ni se va a producir ATP. Entonces, ¿quién va a activar la ruta de las pentosas fosfato? Esta es activada por la insulina, es decir, se activa justo después de comer. Y esta ruta tiene dos fases: una fase oxidativa donde se va a generar el NADPH y va a ser irreversible, y otra fase no oxidativa donde se producen las pentosas fosfatos y esta es reversible. Ese NADPH que se forma durante la fase oxidativa sirve como coenzima para la síntesis de ácidos grasos y para regenerar el glutatión cuando éste está reducido. Esto es muy importante porque está relacionado con una enfermedad. Ese glutatión se reduce una vez, actúa y tiene que regenerarse en los glóbulos rojos, porque va a actuar como un antioxidante para prevenir el daño de los radicales libres como el peróxido de hidrógeno y los radicales libres en los glóbulos rojos. La ribosa que se forma también es muy importante. Esto ya que va a formar pentosas que van a ser utilizadas para la síntesis de ácidos nucleicos y nucleótidos, es decir, ADN. Ahora entremos a la fase oxidativa de lleno. Vamos a ver paso a paso qué es lo que ocurre aquí. Recordemos que en esta fase solo se va a generar NADPH. Todo empieza cuando la glucosa entra a la célula. Una vez que entra a la célula, para que esa glucosa ya no pueda salir, necesita ser fosforilada. Y eso lo van a hacer dos enzimas dependiendo del tejido donde se esté llevando a cabo. La glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato por dos enzimas, como ya había mencionado, dependiendo del tejido, la glucoquinasa y la exoquinasa. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la exoquinasa y la glucoquinasa? Ese va a ser el tejido donde actúen. La exoquinasa se encuentra en todos los tejidos y mientras que la glucoquinasa solo va a actuar en el páncreas y en el hígado. Una vez que se forma la glucosa 6-fosfato, ahora sí entramos a la ruta de las pentosas 6-fosfato como tal. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, se va a formar la segunda reacción, que va a producir y va a ser una reacción muy importante en la práctica porque hay una enfermedad que se relaciona con la deficiencia de esta enzima. Y esta va a ser la glucosa 6-fosfato. Se va a convertir en 6-fosfoglucolactona por acción de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta reacción va a utilizar NADP y se va a formar nuestra primera molécula de NADPH. Entonces, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a utilizar NADP y se queda con NADPH. Continuando, ese 6-fosfoglucolactona ahora se va a convertir en 6-fosfogluconato, formando así nuestra tercera reacción, la cual va a ser generada con la ayuda de la enzima 6-fosfoglucolactonasa. La cuarta y última reacción de la fase oxidativa es muy importante. Este 6-fosfogluconato se va a convertir en ribulosa 5-fosfato por acción de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, siendo así nuestra segunda reacción que requiere de una deshidrogenasa y la segunda que requiere NADP y van a formar NADPH. Esta es la segunda reacción que va a formar NADPH, es decir, su forma reducida, siendo así que en esta fase formaremos en total dos NADPHs y daremos entrada a la fase no oxidativa del proceso formando la ribulosa 5-fosfato. En esta parte vamos a hablar de lo que es la fase no oxidativa. Bueno, esta genera precursores de la ribosa y ya que la ribosa no puede sintetizarse en casi todos los tejidos. Entonces, pues bueno, tenemos lo que es la ribosa 5-fosfato, que es el sustrato para dos enzimas. La ribulosa 5-fosfato trimerasa altera lo que es la configuración alrededor del carbono 3, lo que se forma el epímero celulosa 5-fosfato
y la ribosa 5-fosfato cetoisomerasa convierte a la ribulosa 5-fosfato en la aldopentosa correspondiente, que sería la ribosa 5-fosfato, que se usa para la síntesis de nucleótido y ácido nucleico. Entonces vemos que la transcetolasa transfiere la unidad de dos carbonos, que incluyen los carbonos 1 y 2 de una cetosa, hacia el carbono aldehído de un azúcar. Entonces, esto afecta la conversión de una azúcar cetosa en una aldosa con dos carbonos menos y una azúcar aldosa en una cetosa con dos carbonos más. Esta reacción requiere lo que es el magnesio 2 y el difosfato de tiamina, o comúnmente conocido como la vitamina 1. También es probable que la porción de dos carbonos transferida sea glucolaldehído unido a difosfato de tiamina. De este modo, tenemos que la transcetolasa cataliza la transferencia de la unidad de dos carbonos desde la silulosa 5-fosfato hacia la ribosa 5-fosfato, lo que produce la cetosa de 7 carbonos, que sería la acedoheptulosa 7-fosfato, y la aldosa gliceraldehído 3-fosfato. Luego pasan por lo que es una transaldolación, que quiere decir que la transaldolasa cataliza la transferencia de una porción de hidroxicetona de 3 carbonos desde la cetosa acedoheptulosa 7-fosfato hacia lo que es la aldosa gliceraldehído 3-fosfato, lo que es la gliceraldehído 3-fosfato, para lo que es formar una cetosa fructosa de 6-fosfato y la aldosa de 4 carbonos, que es la eritrosa 4-fosfato. La transaldolasa no tiene un cofactor, y la reacción, que procede mediante la formación intermedia de esta base de Schiff de dihidroxicetona en el grupo 3-amino de un residuo de lisina en la enzima. En una reacción adicional catalizada por lo que es la transcetolasa, la celulosa 5-fosfato sirve como un donador de glucoaldehído. Entonces tenemos que en este caso la eritrosa 4-fosfato es el aceptor, y los productos de la reacción, que son fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y bueno, entonces, con el fin de oxidar la glucosa por completo a CO2 por medio de la vía de la pentosa fosfato, debe haber lo que son enzimas presentes en el tejido para poder convertir el gliceraldehído 3-fosfato en glucosa 6-fosfato. Y bueno, pues esto comprende lo que es la reversión de la glucólisis y en la enzima glucogénica fructosa 1,6-bisfosfatasa. También tenemos que en los tejidos que carecen de esta enzima, la gliceraldehído 3-fosfato sigue la vía normal de la glucólisis hacia piruvato. Y bueno, como en conclusión, tenemos que la ribosa puede sintetizarse en casi todos los tejidos, ya que en el torrente sanguíneo circula poca o una nula ribosa. Entonces, de este modo, los tejidos deben sintetizar lo que necesitan para síntesis de nucleótido y ácido nucleico, usando lo que es la vía pentosa fosfato. Y cuando la vía es activa la vía está activa en lo que es el hígado, el tejido adiposo y la corteza suprarrenal, tiroides, eritrocitos, testículos y glándula mamaria en lactación. Su actividad es baja en el músculo estriado y cuando la glándula mamaria no está en lactación. También no es necesario tener lo que es una vía completa de la pentosa fosfato que funcione por completo, ya que para que un tejido sintetice lo que es ribosa 5-fosfato, ya que los tejidos en los cuales la vía está activa usan lo que es NADPH y lo que son en síntesis reductivas, por ejemplo, en los ácidos grasos, esteroides, aminoácidos, lo que es por mediante el glutamato de hidrogenasa y glutatión reducido. También tenemos que pues esta vía pues se describe como una derivación más que como una vía, porque cuando las pentosas no son necesarias para las reacciones biosintéticas, los intermediarios pentosa-fosfato son reciclados en la corriente principal de la glucólisis mediante la conversión en fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta reconducción es especialmente importante para los eritrocitos
y en las células que no están en división o que están quiescentes, donde existe la necesidad limitada para la síntesis de lo que es ADN y ARN. Y pues eso sería todo por nuestra parte.